Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Amén. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias porque de una u otra manera también el Señor los ha inspirado a que compartamos este momento de oración y que nos coloquemos frente a Dios. Lo que está planteando en el día de hoy esta breve lectura tomada del libro de Job es definitivamente la descripción de una crisis, y no solamente esto que plantea este fragmento de la lectura de hoy. Sería interesantísimo que ustedes fueran y leyeran todo este capítulo 1, 2 y 3 de Job. Una crisis grande que el mismo Dios le permite a Satanás que le provoque a Job. Lo perdió todo. Una crisis grande. Sería interesante entonces que nosotros reflexionemos de cuáles serían las posturas o cuál sería la postura de un cristiano ante una crisis. Porque Job es para nosotros realmente un modelo de cómo debemos situarnos ante una crisis. Y sería interesante comenzar a definir algunas cosas. Una crisis es una situación que se genera ante algo que nos supera. Sencillo, nos supera. Y de eso nosotros estamos llenos. Se supone, y una crisis también es una situación que se coloca de una manera que nosotros no la esperábamos. No tenemos control de ella. Ejemplo, todos queremos estar sanos, pero viene una enfermedad, una crisis. Todos queremos estar en una estabilidad económica, pero puede venir una crisis económica, financiera, política, social, etcétera, etcétera. Una crisis. La crisis siempre la generan cosas que están fuera de nosotros, ¿ok? Pero que nos impactan. A cada uno de nosotros nos impacta. Ahora, como cristianos, ¿cómo nos situamos ante las situaciones que nos suceden? Y Job es un modelo, porque a veces el problema es que la vida se nos descuadra de una manera que nosotros no sabemos situarnos ante los problemas. Y quizá por eso muchísimas personas toman decisiones totalmente desesperadas, extremas, a tal punto de quitarse la vida, de suicidarse. Ojo con esto. Entonces, el cristiano, ¿cómo se sitúa ante las crisis? Crisis vamos a tener siempre. Eso es interesante que nosotros lo entendamos. Las crisis es como propio de la naturaleza humana. Y también, como decía José Ortega y Gasset, la universidad más importante es la vida y cómo nosotros enfrentamos las situaciones de la vida para ir aprendiendo. El vivir es una universidad. Y sobre todo, enfrentando las crisis, tenemos que aprender. Entonces, cada crisis nos va a nosotros a dar la oportunidad de situarnos ante la vida, de ser más fuertes, de incluso poner los pies sobre la tierra. Podríamos decir, la crisis es una condición humana, punto. Es una condición humana, de la cual no nos podemos librar.
El que quiera librarse de las crisis, de las situaciones que le superan, de las que no puede manejar, que no nazca. Punto. Ahora, lo que sí te digo es que el cristiano es un ser de esperanza. Y el cristiano tiene que ser un ser humano que consciente de que Dios está con él. Punto. Dios está conmigo. El que me ha traído aquí es Dios y Dios está conmigo. Y a partir de ahí yo comienzo a sortear las crisis. Yo creo que San Pablo en eso también nos ayuda mucho. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién? ¿Qué crisis podrá apartarnos? Pero definitivamente tenemos que estar arraigados en el amor de Dios. Tenemos que estar bien agarrados de las patas del Señor, de los brazos, de todo, ¿no? Agarrar al Señor. Estar bien sostenidos con el Señor. Y entonces, de ahí comenzar a ver, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Si el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males, las crisis, las situaciones. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es porque Jesús sabe que la condición humana, de lo único que podemos estar seguros, es que vamos a tener situaciones que sortear. Pero lo importante del cristiano es saber que Jesús está ahí y que podemos acudir a Él. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que confiar. En ese Dios es que nosotros tenemos que confiar. Entonces, podríamos decir, la enseñanza de hoy es, crisis vamos a tener siempre. Con Job, gravísima, gravísima. Ojalá que a ninguno de nosotros nos toque la crisis de Job. Perdió a su familia completa. Todos sus hijos murieron. Todas sus pertenencias, todas sus propiedades, etcétera, etcétera. Y Satanás le insistía, reniega de tu Dios. Y él le decía, no lo voy a renegar, no lo voy a renegar, no voy a renegar. Él es mi Dios. Él me sostiene, Él me sostiene. Dios me sostiene. Y no son las cosas que me dan y que me provocan crisis que me sostienen. El que me sostiene es Dios. Y Él me ha dado la vida. Y Él me ha traído a la existencia. Y yo confío en Él. Punto. Y esa es la actitud del cristiano. Ante esta situación del COVID-19 o del coronavirus y de todos sus efectos, es Dios el que me ha traído la vida, es Dios el que me tiene aquí ahora, en este momento en el que nos ha tocado vivir esto. Y la diferencia entre uno y otro es que tenemos fe en Dios, que confiamos en Dios, que Dios está con nosotros, que lo podemos descubrir en medio de todo esto y aprender todo lo que tengamos que aprender como cristianos de esta crisis. Que no salgamos de una crisis sin aprender lo que Dios quiera enseñarnos. Eso es lo más importante, que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo. Guadalupe